Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Ivonne Rosas Pimentel. Soy de la licenciatura de Optometría en el grupo 1TM12 del Instituto Politécnico Nacional. Hoy vamos a hablar sobre histología humana, para ser más específico, tejidos del cuerpo humano. Bueno, como introducción podemos tener que los tejidos son un intermediario importante en la organización desde la célula hasta el órgano, que se forman por la agrupación de las células con la misma función especial. La formación de los órganos se caracteriza entonces porque dos o más tejidos se unen en un esquema específico de cada órgano. Bueno, podemos ver que los tejidos son un cúmulo o grupos de células organizadas para realizar una función específica o más. O sea, pueden ser solo una o pueden ser varias. Un tejido es un conjunto organizado de células que funcionan de una manera colectiva. Los tejidos son los que mantienen las funciones corporales y lo hacen a través de los esfuerzos cooperativos de las células individuales. A pesar de sus estructuras y sus propiedades fisiológicas diferentes, todos los órganos están compuestos por cuatro tejidos básicos, que es el epitelial o epitelio, el tejido conjuntivo o conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Bueno, vamos a dar una breve explicación de cada uno de ellos. El tejido epitelial reviste la superficie del cuerpo y tapiza las cavidades corporales y forma órganos. El tejido conectivo sustenta a los tres tejidos básicos, tanto estructural como funcionalmente. Y el tejido muscular, por sus células contráctiles, es responsable del movimiento. El tejido nervioso recibe, transmite e integra información del medio externo al medio interno para controlar actividades del organismo. En el video de hoy solo vamos a hablar de tres tejidos específicos del epitelial, conectivo y muscular. En otro hablaremos del nervioso. Empezaremos diciendo que el tejido epitelial se caracteriza por la íntima aposición de sus células y por presentarse en una superficie libre. Este tejido parece que tiene varias composiciones, que es el complejo de unión, la región apical, la región lateral, el espacio intercelular, la región basal y la membrana basal. Bueno, este tiene tres características. Vamos a hablar un poco de las tres características de lo que es este tejido. Bueno, uniones intercelulares. Están dispuestos muy cercanamente una de otras y se adhieren entre sí por medio de moléculas de adhesión célula-célula, específicamente en uniones intercelulares especializadas. Contiene una región apical, lateral y basal. Tienen polaridad morfológica y función, lo que significa que las diferentes funciones se asocian en tres regiones superficiales de morfológica diferente, lo que es la región apical, lateral y basal. La membrana basal. La superficie basal está adherida por una membrana basal subyacente, que es una capa de materia acelular con proteínas y polisacáridos abundantes. Ahora, vamos a ver un tipo de clasificación. Cabe recalcar que existen varios clasificaciones y este es uno de ellos. La clasificación tradicional de los epitelios es descriptiva y tiene un fundamento de dos factores: la cantidad de los estratos celulares y la forma de las células más superficiales. La primera clasificación que podemos tener es la simple y la estratificada. Como podemos ver, la simple solo tiene un estrato de célula de espesor y el estratificado posee dos o más estratos celulares. Ahora, las células individuales que se componen del epitelio pueden escribirse en planas o escamosas, cúbicas o cuboides y cilíndricas o pulmonares. Cuando el ancho y la profundidad de las células son mucho mayores que la altura, está en las células planas o escamosas. En las células cúbicas es cuando el ancho y la altura y la profundidad son más o menos iguales. Es como si fuera un cubito, o sea, los cubos tienen altura y anchura igual. Cuando la altura de la célula es apreciablemente mayor a las otras dimensiones, estas son las cilíndricas. Ahora, la clasificación de los epitelios. Bueno, podemos clasificar los epitelios en dos: en pseudoestratificado y en estratificado, o de transición. El pseudoestratificado, parece estratificado porque algunas de sus células no alcanzan la superficie libre, pero todas se apoyan sobre una membrana basal. Y el epitelio de transición son características morfológicas específicas que le permiten distenderse. Ahora, hay algo
muy importante que hablar, que es parte de esto. El endotelio y el mesotelio son epitelios simples, planos, que se tapizan los vasos, las cavidades corporales, respectivamente. Estos se pueden tener como en el revestimiento epitelial del aparato cardiovascular, y el mesotelio se puede encontrar en el epitelio que tapiza las paredes y el contenido de las cavidades cerradas del cuerpo, o sea, las cavidades abdominales, pericárdicas y pleural. Bueno, vamos a pasar con los nombres y clasificaciones bien ya de los epitelios como tal. Podemos ver un epitelio simple. Este lo podemos encontrar en el endotelio, mesotelio, en el riñón y en el pulmón. Y algunas de sus funciones principales es el intercambio de la barrera entre el sistema nervioso central, el intercambio y lubricación de barrera y de intercambio. En el simple cúbico, este lo podemos encontrar, es como el epitelio germinativo, ¿saben? Estos se encuentran en conductos pequeños, en glándulas exócrinas y túbulos renales. Estos tienen una función de barrera, de absorción, de conducción y de secreción. En la simple cúbica, estos se encuentran en el intestino delgado, en el colon, en el estómago y en la vesícula biliar. Su función es de absorción, secreción y ya. El pseudoestratificado. Este lo podemos encontrar en la tráquea y cilindro bronquial, diferente. En los conductos eferentes del epidídimo. Su función es de secreción, conducción y absorción. En el estratificado plano lo podemos encontrar en la epidermis, en la cavidad oral y esofágica y en la vagina. Estas tienen una función de barrera y de protección. En el estratificado cúbico lo podemos encontrar en los conductos de glándulas sudoríparas, conductos glandulares de glándulas exócrinas y en la unión anorrectal. Estas tienen una función de barrera y conducción. Después podemos encontrar el estratificado cilíndrico. Este lo podemos encontrar que son en los conductos más grandes de las células de las glándulas exócrinas y en la unión ano. Estas tienen su función de barrera y de conducción. Y por último, el de transición o urotelio. Este los podemos encontrar en las cálices renales, en los uréteres, en la vejiga y en la uretra. Su función es de barrera y distensibilidad. Pasamos con el tejido conectivo. El tejido conectivo comprende un grupo diverso de células incluidas en una matriz extracelular histoespecífica. Una de sus funciones es que establece las estructuras de sostén que dan forma por su alto y contenido de agua o de matriz. Crea espacios de difusión para el oxígeno, nutrientes, CO2 y el producto del metabolismo. Algunas de sus estructuras pueden ser estructuras residentes o células liberales. En las estructuras residentes podemos encontrar lo que son los fibrocitos y células emparentadas y adipocitos. En las células liberales podemos encontrar lo que son los granulocitos eosinófilos, los melanocitos, los linfocitos, los plasmocitos, los mesocitos y los macrófagos. Bueno, la matriz extracelular es una red estructural compleja e intercalada que rodea y sostiene a las células del tejido conjuntivo. Las células residentes tienen una vida media larga en cuanto a las células que son fijas del tejido conectivo. Entre ellas son 6. Primero, los fibroblastos. Tienen una forma alargada, el núcleo es de cromática laxa y el nucleolo es visible, el cual contiene ADN y ARN de tipo ribosomal. Sintetiza fibras y material amorfo, es decir, que los proteoglucanos y los glucoproteínas. Los fibrocitos, este fibroblasto, con escamas funcionales, sus núcleos abarcan toda la célula, es alargada y tiene un núcleo de cromatina densa. Los pericitrios son células que se encuentran alrededor de los pequeños vasos y por dentro de la membrana basal. Las funciones que tienen son de contráctiles y se cree que son regulares del flujo, el núcleo ovoide y la cromatina laxa. El cuarto es los adipocitos. Es una célula que contiene la función de sintetizar y almacenar grasa en forma de
Triglicéridos. Su forma es grande. Tiene una gota central de grasa que desplaza el núcleo hacia la periferia y le da una forma de anillo, de sello en donde envuelve esta gota, en donde envuelve esta gota, perdón, en una delgada lámina de citoplasma. El quinto son los mesenquimatosas. Son células pluricelulares, o sea, que en potencia se pueden convertir en muchas células que dan origen a las células de tejido conectivo. Y las células móviles llegan al tejido por vasos y cumplen una función poco después de que mueren a la vida media. Llegan a los tejidos por diversos estímulos, por estos inflamatorios y no pueden volver atrás a los vasos de la circulación general. Ahora, esta tiene una clasificación que es el embrionario, el adulto y el conjuntivo especializado. El tejido conjuntivo embrionario se divide en dos, lo que es el tejido conjuntivo mesenquimático y el tejido conjuntivo mucoso. El tejido conjuntivo mesenquimático se encuentra en el embrión y contiene células fusiformes, pequeñas y de aspecto bastante uniforme. El tejido conjuntivo mucoso se halla en el cordón umbilical y está compuesto por una matriz extracelular especializada. Esta se puede llamar gelatina de Warren. Ahora hablaremos del tejido conjuntivo del adulto. Este se puede clasificar en dos, lo que es el denso y lo que es el laxo. El denso también se puede subclasificar en irregular y en regular. Bueno, el tejido conjuntivo del adulto laxo es un tejido conjuntivo de células con fibras colágenas delgadas y relativamente escasas. En cambio, la célula fundamental es abundante y de hecho ocupa más volumen que las fibras. El tejido conjuntivo del adulto denso se caracteriza en dos. El tejido conjuntivo denso no moldeado o irregular se caracteriza por su abundante fibra y escasez de célula, lo que en el tejido conjuntivo denso moldeado es completamente lo contrario. El tejido conjuntivo denso moldeado se caracteriza por tener células y fibras ordenadas, enlaces paralelos muy juntos. Pasando al tejido conjuntivo especializado, lo podemos subdividir en 6. El tejido cartilaginoso, en los cartílagos, el tejido óseo en la sangre, adiposo, sanguíneo, hematopoyético y linfático. El tejido muscular. Tiene a su cargo el movimiento del cuerpo y de sus partes y el cambio de tamaño y forma de los órganos internos. Este tejido se caracteriza por poseer conjuntos de largas células especializadas dispuestas en haces paralelos cuya función principal es la contracción. Bueno, parece vamos a tener dos tipos de filamentos, los filamentos finos y los filamentos gruesos. Los filamentos finos están compuestos principalmente por proteína de actina. Cada filamento fino de actina fibrilar es un polímero formado por moléculas de actina globular. Los filamentos gruesos compuestos por proteína de miosina 2. Las largas proporciones de varilla, que son las colas de las moléculas, se aglomeran de una manera regular paralela, pero escandalosa, mientras que las cabezas globulares se proyectan hacia afuera de un modelo helicoidal también regular. La clasificación. Este se puede clasificar en tejido muscular estriado y en tejido muscular liso. El tejido muscular estriado, las células exhiben estriaciones transversales visibles en el microscopio óptico. Y el tejido muscular liso, las estriaciones no tienen estriaciones transversales. Bueno, el tejido muscular estriado se puede también subclasificar como esquelético, visceral y cardíaco. Este se fija en los huesos y tiene a su cargo el movimiento de los esqueletos axial, apendicular y el mantenimiento de la postura y posición corporal. Mientras tanto, el visceral está distribuido en la lengua, la faringe, la porción lumbar del diafragma y el segmento superior del estómago. Algunas de sus funciones esenciales es la respiración y la deglución. Mientras tanto, el cardíaco se halla en la pared del corazón, en la desembocadura de las grandes venas que llegan a este órgano. Bueno, como conclusión tenemos que nos podemos dar cuenta que nuestro organismo es tan amplio que consta de muchas partes y de procesos que hacen eficaz el funcionamiento del cuerpo. Aquí les dejo algunas de mis bibliografías y muchas gracias.